versículos, me parecieron unos buenos versículos, un buen pasaje para poder meditar en esto. Dice así la bendita palabra de Dios, Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. Voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, pero la versión que tú tengas va a ser de provecho. Tito 3, 1 al 8 dice así: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Oremos al Señor. Amado Señor, Creador omnipotente, soberano Señor, Rey de los cielos, de la tierra y aún de lo que hay debajo de la tierra. Hoy nos acercamos a tu presencia, ante el trono de tu gracia, porque reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Somos seres humanos caídos, falibles. Y hoy, Señor, nos atrevemos a abrir tu santa palabra, Señor. Digo santa porque este libro no es cualquier libro, este libro es tu palabra. El único inspirado, el único inerrante, el único infalible, Señor. El único libro cuya palabra es viva y eficaz. Y por lo tanto reconocemos que en medio de nuestra fragilidad y debilidad, si hay algo que necesitamos es el poder de tu Espíritu Santo hoy, Señor. Que tú, Señor, a través de tu palabra, toques nuestros corazones, avives nuestras vidas, avives nuestra iglesia, transformes nuestro corazón de tal manera que cada iglesia el Rey viene donde tú, Señor, la has puesto, pueda ser un medio para el establecimiento de tu reino en cada poblado, en cada colonia, en cada ciudad, de tal manera que Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey que ya viene, se establezca en cada corazón de aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre, háblanos hoy. A pesar de la debilidad de este predicador, Señor, habla a tu pueblo y glorifica tu nombre. Y es en ese precioso nombre, en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Bendito es el Señor Jesús. En enero de 1956, 5 jóvenes misioneros llegaron a una zona remota de Ecuador con un propósito muy sencillo: anunciar el evangelio de Jesucristo a los Guaudani, un pueblo conocido entonces por su extrema violencia. Eran Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Nate Saint y Roger Jouderian. Después de meses de preparación y de intentar establecer contacto con ellos, finalmente aterrizaron en una playa dentro de su territorio. Pero aquel encuentro terminó de una manera que ninguno de ellos esperaba.
El 8 de enero de 1956, los 5 fueron atacados y asesinados con lanzas y machetes por aquella tribu. Habían ido para anunciar vida y encontraron muerte. Habían ido para hacerles bien y recibieron violencia. Aquí es donde quiero comenzar esta mañana. ¿Qué harías tú si las personas a las que intentas bendecir le quitan la vida a alguien que tú amas? ¿Qué haría una iglesia? ¿Qué haría nuestra iglesia si aquellos a quienes queremos alcanzar con el evangelio respondieran con odio? ¿Nos alejaríamos? ¿Los consideraríamos nuestros enemigos? Diríamos, no, después de que lo hicieron y de lo que hicieron, no merecen que volvamos a acercarnos. Porque, hermanos, esa pregunta no es solamente acerca de 5 misioneros en Ecuador. Es una pregunta acerca de cómo debe vivir la iglesia en medio de una sociedad que necesita desesperadamente el evangelio. Y eso es lo que encontramos en este pasaje, Tito capítulo 3, versos 1 al 8. En este pasaje, el apóstol Pablo exhortó a Tito a que los creyentes que él iba a ministrar en Creta, él tenía que recordarles de dónde Dios los había rescatado. Ellos tenían que reconocer que habían sido salvados solo por la misericordia de Dios y entonces vivir de una manera servicial con los incrédulos como resultado de esa salvación. En este pasaje aprenderemos el día de hoy con la ayuda de Dios que una iglesia impacta verdaderamente a su sociedad a través y únicamente con el evangelio. De hecho, así se titula esta predicación, si tú tienes la buena costumbre de hacer notas. Una iglesia que impacta a la sociedad con el evangelio. ¿Sabes por qué solamente una iglesia puede impactar a su sociedad con el evangelio? Bueno, según este pasaje, por 3 razones, y si quieres anotarlas. Porque el evangelio, en primer lugar, nos recuerda de dónde Dios nos rescató. El evangelio, en primer lugar, nos recuerda de dónde Dios nos rescató. En segundo lugar, el evangelio nos revela lo que Dios hizo por nosotros. El evangelio nos revela lo que Dios hizo por nosotros. Y finalmente, veremos el día de hoy que el evangelio, en tercer y último lugar, nos transforma para vivir sirviendo a los demás. Nos transforma para vivir sirviendo a los demás. Entonces, hoy aprenderemos que una iglesia impacta verdaderamente a su sociedad a través y únicamente el evangelio, porque el evangelio en primer lugar, ¿qué dijimos? Muy bien, nos recuerda de dónde Dios nos rescató. Y eso lo vamos a estudiar del versículo 1 y hasta el versículo 3. ¿Cómo inicia Pablo este pasaje? Versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados, subraya, para toda buena obra. Antes de hablar de lo que los creyentes fueron, el apóstol, inspirado por Dios, recuerda a Tito y a estos creyentes cómo deben vivir ahora en medio de la sociedad. La realidad es que la iglesia no existe aislada del mundo que nos rodea. Los creyentes vivimos dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Tenemos autoridades, tenemos vecinos, amigos, compañeros de trabajo, vivimos rodeados de familias y personas que observan diariamente nuestra manera de vivir. Por eso una iglesia que quiere impactar a su sociedad con el evangelio debe entender que su testimonio no se limita solo a lo que ellos pueden hablar acerca de Cristo. También incluye la manera en la que viven delante de los demás. Por eso la primera exhortación de Pablo aquí es estar sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Pablo está llamando a los creyentes a reconocer y respetar la autoridad establecida. Esto de
ser desobedientes o denigrantes ante la presidente que Dios ha puesto en México, ante la gobernadora que Dios ha puesto en nuestro estado, ante, no sé si aquí es presidenta municipal, ¿cierto? En Chalco, o presidente municipal en Nesa. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Ser denigrante, burlarnos de ellos, maldecirlos. No, nuestro deber es bendecirlos y obedecerlos. Ahora, eso no significa que Dios quiere una obediencia ciega o una obediencia absoluta. No, no existen cristianos de un color de partido. No, eres morenista o eres cristiano. Eres priista o eres cristiano. Eres panista o eres cristiano. Nuestra lealtad absoluta jamás debe ser a una persona o a un partido, debe ser completamente a Cristo. Porque Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Y por lo tanto, cuando una autoridad exige algo contrario a la palabra de Dios, ¿cuál es nuestro deber? Obedecer al Señor antes que a los hombres. Pero fuera de esa situación, el creyente debe ser reconocido por su humildad, por su espíritu obediente, no por un espíritu conflictivo, insolente ante las autoridades. No, debemos de vivir responsablemente ante nuestras autoridades y eso va a dar testimonio a aquellos que nos rodean. Pablo por eso dice, deben estar preparados para toda buena obra. Pablo conecta la fe con la vida práctica. El evangelio no produce creyentes indiferentes ante las necesidades de aquellos que los rodean. Una iglesia que ha comprendido la gracia de Dios está dispuesta a hacer el bien, a servir, a ayudar, a buscar el bienestar de aquellos que le rodean. Recuerda, no hacemos buenas obras para ser salvos. Pablo lo va a dejar en claro más adelante, pero sí hacemos buenas obras porque hemos sido salvados. Una iglesia que es conocida solo por hacer ruido, solo por ocupar los cajones de estacionamiento de los vecinos, solamente por dejar tirada basura en la calle después de salir de un culto, es una iglesia que está dando un mal testimonio. Ya tocaremos un poco más ese punto. Pero en el versículo 2, Pablo continúa. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Una iglesia que quiere impactar a la sociedad debe preguntarse no solamente qué está enseñando desde el púlpito, sino cómo está tratando a las personas que tiene adelante. Pablo es claro y él es muy práctico. Él dice que no injurien a nadie. Es decir, el creyente no debe caracterizarse por destruir la reputación de otros, responder con insultos, utilizar palabras para herir. Después dice que no sean contenciosos. Eso significa no que la iglesia deba abandonar la verdad para evitar conflictos, pero sí significa que no debemos de ser personas buscapleitos, buscando discusiones, buscando confrontaciones que no son necesarias. Nuestro deber es defender la verdad con firmeza, pero sin convertirnos en personas agresivas, orgullosas, difíciles de tratar. Y esto incluye las redes sociales. Ahora es muy fácil. A mí me han dejado cartas enteras ahí en el Face, pero de frente no me dicen nada. Nos escondemos detrás de un perfil y somos conflictivos y señalamos. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Si tu hermano peca contra ti, dice el texto, ve y repréndele a solas. No dice ve y repréndele en el Face. En contraste, Pablo dice, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Eso es clave para el tema de hoy. Observa que Pablo no limita esta actitud de amabilidad a las personas que piensan como nosotros, que nos tratan bien, que comparten nuestra fe. Pablo dice, inspirado por el Espíritu, para con todos los hombres. Pregunta, ¿eso incluye a los homosexuales? Por supuesto que sí. ¿Eso incluye a las lesbianas? ¿Eso incluye a los ateos? ¿Eso incluye a los hechiceros y a los satanistas?
Hay como que la dudaron un poco, ¿verdad? Y a veces orábamos, ¿no? Señor, trata con esa gente. No, ¿realmente pides eso? Cuando Jesús dijo, bendice a los que te maldicen. No es trata, es Señor, ten misericordia de ellos. Otra vez, no estamos diciendo que vamos a apapachar el pecado de las personas, no, el homosexualismo, el lesbianismo, la hechicería, el satanismo, el ateísmo es pecado, por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que reflejarles el amor verdadero, que es verdad y misericordia. El Evangelio nos enseña a tratar con amor incluso a esas personas con quienes tenemos profundas diferencias. Podemos estar en desacuerdo con el compañero de trabajo, con el vecino, con el amigo, pero no tenemos un derecho a la luz de la palabra de despreciarlos, de tratarlos mal, de odiarlos. No, hermanos. Nuestro deber es sostener la verdad, odiar el pecado, pero amar al pecador, ser mansos y humildes delante de ellos. Y mira aquí el corazón de la razón en el versículo 3, porque Pablo no deja estas exhortaciones ahí en el aire, no. Después de decirnos que debemos ser amables y considerados con todos, explica Pablo el por qué. Versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Ese por qué es fundamental. Eso es lo que hace un buen maestro de la palabra de Dios. No solamente da una lista de buenos modales para que los cristianos se comporten moralmente aceptables dentro de la sociedad. No, Pablo, inspirado por el Espíritu y como un buen maestro de la palabra de Dios, conecta la manera en la que debemos conducirnos con la verdad acerca del Evangelio y lo que Dios hizo en nuestras vidas. Él conecta la manera en que tratamos a los demás con la manera en que Dios ha tratado con nosotros. Como iglesia, hermanos, es verdad que debemos recordar constantemente quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Quién me dice? Nuevas criaturas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué somos en Cristo? Hijos, muy bien. Amados, santos, justos, ¿están de acuerdo? Pero también debemos recordar quiénes éramos antes de que Dios nos salvara. Y eso es lo que hace el Evangelio. Nos recuerda que la diferencia entre nosotros y aquellos que todavía están lejos de Cristo no está en que nosotros fuéramos mejores personas, más inteligentes, más morales, más dignos de la gracia de Dios. No, la diferencia entre aquellos que no conocen a Dios y nosotros es que Dios tuvo misericordia de nosotros. Lo dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Ahora observa, una cosa más que hace un buen maestro de la palabra. Él no dice, ustedes eran. ¿Qué dice Pablo? Éramos. Él mismo se incluye. Buen maestro de la palabra es humilde y recuerda que el evangelio es en primer lugar para él. El apóstol que ahora predica, enseña, corrige, en esta carta defiende la sana doctrina, a la vez dice, yo también estuve allí. Y seguramente Tito podía decirlo, y los creyentes en esta isla, donde se encontraba Tito, la isla de Creta, también podían decirlo. ¿Y sabes qué? Nosotros también hoy podemos decir esto. Éramos. Entonces, antes de hablar de la condición de nuestra sociedad, necesitamos recordar nuestra propia condición sin Cristo. Y observa cómo Pablo utiliza varios términos para describir quiénes éramos antes de ser alcanzados por la gracia. Él dice, inspirado por el Espíritu, que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esta no es una descripción agradable, pero es una descripción necesaria. El Evangelio
comienza a ser verdaderamente precioso cuando recordamos, cuando entendemos de dónde Dios nos ha rescatado. Si olvidamos, hermanos, nuestra condición pasada, ¿sabes qué podemos o en qué peligro podemos caer? En el peligro de comenzar a pensar que fue una simple ayuda la que Dios nos dio para mejorar nuestra vida. No, hermano, es que yo ya estaba 99% salvo, ya nada más Dios le puso el 1%. No, hermano, es que si usted me hubiera conocido, yo no era drogadicto, yo no era alcohólico, yo nunca le pegué a mi mujer. Y si pudiéramos haber visto tu corazón, estarías avergonzado. Debemos recordar realmente quiénes éramos, porque solo así entonces podemos maravillarnos de que Dios haya querido salvarnos. Pablo dice en primer lugar que éramos necios. ¿Cuántos dicen amén? La necedad bíblica no consiste simplemente en falta de inteligencia. La necedad a la luz de la Biblia es vivir sin reconocer a Dios como Dios, rechazando su verdad, siguiendo nuestro propio entendimiento. Si hoy conocemos entonces a Cristo, amamos su palabra, reconocemos nuestro pecado, no es porque fuéramos más inteligentes que los demás, sino porque Dios abrió nuestros ojos. Entonces, jamás debemos mirar al mundo desde la superioridad. Ni Jesucristo, el Dios hecho carne, hizo eso. Cuando Él vio a las multitudes como ovejas sin pastor, y seguramente ahí había homosexuales, lesbianas, drogadictos, borrachos, adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, hechiceros, homicidas, parricidas, orgullosos. Dice la palabra que Él sintió ¿qué? Compasión por ellos. Compasión. Jamás debemos de mirar desde la superioridad, sino desde la compasión, porque mi hermano, mi hermana, hoy el Espíritu Santo nos recuerda que nosotros también en otro tiempo éramos necios. Y si Dios abrió nuestros ojos, podemos confiar en que Él sigue siendo poderoso para abrir los ojos de aquellos a quienes anunciamos el Evangelio de Cristo. Después Pablo dice que éramos desobedientes. Entonces nuestra condición no era solamente ignorancia, era rebelión. Conocíamos la autoridad de Dios, pero no queríamos someternos a ella. Algunos dicen, hermano, sí, pero yo siempre he creído en Dios, Diosito. Bueno, un Dios que tú creaste en tu propia imaginación no significa que sea el Dios verdadero, porque el Dios verdadero no es el que tú te imaginas, es el que se revela aquí en la Escritura. Podías llamar a Dios al ídolo de tu corazón, pero no fue hasta que Dios abrió tus ojos y viniste y reconociste tu pecado y que tu vida era contraria a su palabra que realmente comenzaste a adorar al Dios verdadero. Por eso, hermanos, confrontamos el pecado con humildad, con mansedumbre, con amor, no buscando humillar al pecador, sino llevarlo al arrepentimiento, a la fe en Cristo. Luego Pablo dice que estábamos extraviados. ¿Lo ves ahí en el texto? Extraviados, es decir, descarriados, lejos de Dios, caminando en una dirección equivocada. El problema entonces del pecador no es solamente que hace cosas malas, es que está perdido. Necesita ser encontrado. Pedro en su primera carta describe que éramos como ovejas descarriadas, pero ahora que hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. En otras palabras, estábamos perdidos, pero Cristo nos encontró. Y si tú hoy ves a alguien que está extraviado espiritualmente, no lo desprecies. Compadécete de él y di junto conmigo, yo también estuve lejos, yo también necesitaba que alguien me anunciara a Cristo. Es más, yo necesité que Cristo me encontrara porque yo estaba perdido. A mí no me gusta decir,
cuando acepté a Cristo en mi corazón. No estoy en contra de los que dicen eso, pero a mí me gusta más decir cuando Dios me salvó, cuando Dios me rescató, cuando Dios cambió este cerebro lleno de, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Me encantaba que mi abuelito decía, y de hecho en la página del Rey Ya Viene, cuando se cita la historia del Rey Ya Viene, inicia diciendo una frase de mi abuelito: yo no acepté a Cristo, Cristo me aceptó a mí. Porque eso es la verdad. Nosotros estábamos perdidos. Mira, dice Pablo en el versículo 3 que también éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Éramos esclavos del pecado, dominados por nuestros deseos. Llamábamos libertad a la satisfacción de cualquier deseo, pero en realidad es que éramos esclavos. No podíamos salir de esa vana manera de vivir. Y aunque nos hacíamos daño y hacíamos daño a los demás, estábamos ciegos ante ello. Por lo tanto, no miramos al pecador esclavizado con repugnancia, sino con misericordia, porque nosotros también estuvimos esclavizados. Pablo añade que vivíamos en malicia y envidia, porque no solamente teníamos problemas con Dios, nuestra relación rota no solamente era con Dios, teníamos relaciones rotas con los demás. La envidia es uno de estos pecados, dice un hermano, respetables. ¿Por qué respetables? No, yo no soy borracho, yo, yo, yo no soy fornicario, yo no soy ratero. Pero ¿cómo está la envidia en el corazón? Y eso lo abrazas, lo apapachas. Ves a alguien que prospera, ves a alguien que crece, ves a alguien que está en el lugar que tú has deseado y ¿qué sientes en tu corazón? Eso no es agradable ante los ojos de Dios. La envidia puede permanecer escondida en el corazón, pero se convierte en resentimiento, en rivalidad, en división. Cuando comparamos nuestra vida con otras personas, incluso aún dentro ya de la congregación, nos comparamos con otras iglesias, nos alegramos cuando alguien cae. Hermanos, eso es terrible. Por eso necesitamos recordar cada vez que vemos a alguien luchando con el pecado, nosotros también éramos así. Y el Evangelio no solamente nos rescató de pecados visibles, a lo mejor nunca robaste, a lo mejor nunca te emborrachaste, a lo mejor nunca fornicaste. En la vida había envidia, celos, pleitos, contiendas, disensiones, amargura, odio, resentimiento, falta de perdón, orgullo en tu corazón. Eso es igual de abominable ante los ojos de Dios. Por eso finalmente Pablo dice que éramos aborrecibles y odiándonos unos a otros. Otra versión dice odiosos y odiándonos unos a otros. No amábamos realmente a Dios, no amábamos realmente a los demás. Y eso nos hacía odiosos, aborrecibles, poco dignos de ser amados. Entonces, esto lo conecta directamente Pablo para pedir en los versículos 1 a 2, sean amables y muestren consideración con todos. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos así. Lo que ahora mostramos a otros, benignidad, amabilidad, mansedumbre, amor, es precisamente aquello que recibimos primeramente de Dios. Entonces, amada iglesia, si tú deseas impactar a la sociedad que te rodea, nunca olvides de dónde Dios te ha rescatado. Porque si olvidas tu condición pasada, fácilmente vas a comenzar a pensar que las personas de afuera son el problema y que nosotros somos la solución. Pero la iglesia no está formada por personas que nunca necesitaron misericordia, está formada por personas que fueron alcanzadas por la misericordia de Dios. Entonces la solución no somos nosotros, no es que se adapten a nuestra forma de vivir, la solución es que vengan a los pies de Jesucristo, el único Señor y Salvador. Ahora, antes de pasar a otro punto, observa que Pablo
habla en pasado, algo que ocurrió en otro ¿qué? En otro tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el pasado ya no nos define a los que hemos creído en Cristo para salvación. Y por lo tanto, el propósito del Espíritu Santo aquí de recordarnos nuestro pasado no es condenarnos, no es avergonzarnos, es que podamos contemplar con mayor asombro la gracia, la sublime gracia de Dios. ¿Cómo no vamos a mostrar misericordia a quienes todavía necesitan escuchar el Evangelio? Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos, maliciosos, envidiosos, llenos de relaciones rotas. Pero, son hermosos los peros de la Biblia, ¿verdad? Porque a continuación Pablo hará un glorioso contraste que lo cambia todo, porque el Evangelio, dijimos en primer lugar, nos recuerda de dónde Dios nos rescató, ¿no es cierto? Pero no solo eso, el Evangelio no solo nos recuerda de dónde Dios nos rescató, sino también, en segundo lugar, nos revela lo que Dios ha hizo por nosotros. Y eso lo estudiaremos del versículo 4 y hasta el versículo 7. En el versículo 3 entonces ya vimos que éramos nosotros, pero ahora en los versículos 4 al 7, Pablo dirige nuestra mirada hacia quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que el Evangelio hace. No solamente nos recuerda nuestra condición, nos revela que nuestra salvación no comenzó con nosotros buscando a Dios, sino con Dios viniéndonos a buscar a nosotros. Observa, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿qué fue lo que se manifestó? La bondad de Dios. ¿Y qué más? La palabra bondad en el griego aquí describe la disposición de hacer el bien, de actuar con benevolencia. Y Pablo dice que esa bondad pertenece a Dios. Y eso nos muestra algo precioso acerca del carácter de Dios. Dios no es una fuerza impersonal, no es un ser distante, indiferente frente a nuestra condición. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso. Y esa bondad se manifestó de manera concreta en la primera venida de Cristo. Es decir, Dios vio nuestra condición y fue movido a misericordia. Pablo, por eso también habla de amor hacia la humanidad. Y piénsalo un momento, el Dios eterno, santo, perfecto, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie para existir y por lo tanto no necesitaba de nosotros, aún así decidió mostrar amor y no solo a sus criaturas, no, a sus criaturas rebeldes, a las criaturas que le habíamos dado la espalda a su palabra, que habíamos blasfemado su nombre, que habíamos pisoteado sus mandamientos. No éramos dignos de este amor. Recuerda, el versículo anterior nos describió como personas necias, desobedientes, esclavas, llenas de malicia. Sin embargo, cuando estábamos, en esa condición, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. El Evangelio comienza ahí, no con nuestro amor por Dios, no. El Evangelio, si tú describes, si tú piensas, si tú hablas del Evangelio como algo que tú tienes que hacer o dejar de hacer, estás completamente equivocado. Porque el Evangelio no es ni lo que tú haces, ni lo que yo hago, ni lo que tú dejas de hacer, ni lo que yo dejo de hacer. El Evangelio es lo que Dios ha hecho en favor de pecadores como nosotros. Ah, claro que hay una respuesta al Evangelio, por supuesto que sí. Arrepentirse, creer, etcétera, pero el Evangelio es lo que Dios ha hecho. A veces tenemos esta idea de tengo que purificarme
antes de venir a Cristo. Entonces pensamos en esta imagen del tabernáculo, como los sacerdotes antes de ingresar al lugar santo tenían que pasar al lavatorio, cambiar sus vestiduras. Pero no te olvides que ya no estamos en el antiguo pacto. Lo que simbolizaba ese lavatorio, lo que simbolizaban esos corderos, esos sacrificios, lo que simbolizaba ese cambio de ropa, ya ha venido, Cristo Jesús. No necesitas purificarte para venir a Cristo. Cristo es quien te purifica para venir al Padre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos rebeldes, necios, y en ese momento se manifestó la bondad de Dios. Él no espera que mejores un poco tu vida para acercarte a Él, no, Él te dice tal y como estás, ven a mí. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto debe transformar entonces nuestra manera de mirar a las personas que nos rodean. Si Dios mostró su bondad hacia nosotros cuando no lo merecíamos, la iglesia no puede convertirse en una comunidad donde reserva su amor solamente a aquellos que considera dignos de recibirlo. Eso no está bien. Tú ves que en tu iglesia se hace distinción de personas, acepción de personas. A unos amamos, a otros no. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Y tenemos que arrepentirnos de ello. Ahora, esto no significa que vamos a probar el pecado y decir, vénganse, todos los apapacho, los beso. No significa tampoco negar el daño que otros pueden causarnos. Significa recordar que nosotros tampoco fuimos salvados porque fuéramos dignos. La gracia que recibimos debe convertirse en la gracia que mostramos a otros. Entonces, por eso Pablo llega al centro de esta declaración, versículo 5. Él nos salvó. Observa, por favor, quién es el sujeto de la oración. Él. ¿De quién está hablando? No dice nosotros. Nosotros nos salvamos. ¿O eso dice el texto? Entonces, ¿por qué cuando nos siguen preguntando por qué es la salvación, seguimos respondiendo por obediencia? Es una pregunta seria, ¿eh? El texto no dice nosotros nos salvamos. El texto dice Él nos salvó. Y observa también que no dice Él nos dio la oportunidad de salvarnos. Bueno, ya hice lo que tendría que hacer. Ahora tú, échale ganas. O no dice nosotros colaboramos con Dios para salvarnos. No, dice Él nos salvó. El mismo Dios cuya bondad y amor se manifestaron es el Dios que actuó para rescatarnos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, inmediatamente elimina cualquier posibilidad de atribuirnos algún mérito. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Esta declaración de Dios, porque Pablo está siendo inspirado por Dios, ¿eh? A ver, les voy a preguntar algo, a ver si lo creen. Esto es palabra de Dios. ¿Qué vale más, las palabras de Jesús o las palabras de Pablo? Todavía algunos respondieron de Jesús. ¿Jesús escribió un libro en la Biblia? Entonces, ¿por qué tenemos registradas las palabras de Jesús? ¿O por medio de quién? De los apóstoles, de los evangelistas. ¿Están de acuerdo? Porque Jesús no escribió un libro del Nuevo Testamento. Cuando decimos que las palabras de Jesús valen más que las de Pablo, estamos diciendo que lo que escribieron los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es más inspirado, más divino que lo que escribió Pablo.
pero la Biblia es clara, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué las palabras de Jesús y las palabras de Pablo están en el mismo nivel de autoridad? Porque no son palabras de Pablo, son palabras de ¿quién? De Dios. ¿Y Jesús quién es? Dios también. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da esta afirmación que destruye toda confianza en nuestra propia justicia. Quizá alguien pudiera pensar, bueno, es que hermano, Dios me salvó porque yo había sido una buena persona. Dios me salvó porque he tratado bien a los demás, porque he ayudado al necesitado, porque no he cometido ciertos pecados. Pero eso no es cierto. Pablo dice, inspirado por Espíritu, que nuestra salvación no descansó en las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, tal vez alguno dirá, hermano, es que Dios tal vez me va a salvar por ser una buena persona. Es más, vamos a cambiarlo, por ir a la iglesia, por dar mi ofrenda, por servir a los hermanos. Eso también son obras. Si no te queda aún claro de que las obras, cuando dice la Biblia no por obras, no se refiere solo a obras de bondad, de caridad, sino a cualquier cosa que tú puedas hacer. Puedes leer toda la carta de Gálatas. Pablo es claro, y aún Romanos, que ni siquiera la obediencia a la ley de Dios puede salvarnos. Cuando dice obras de justicia, pues ¿qué mejor obra de justicia existe que obedecer a Dios? No hay otra. Pero ni eso fue el mérito, ni será el mérito de nuestra salvación. Ahora, no es que Dios esté en contra de las buenas obras, pero recuérdalo, es que aún nuestras mejores obras comparadas con la santidad perfecta de Dios no pueden convertirse en el fundamento de nuestra justificación porque son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios es, sé perfecto como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Decía un maestro que hemos invitado al Rey Viene varias veces, me encanta esta forma de explicarlo. ¿Quieres ser salvo por tus obras? ¿Quieres ser salvo por tu obediencia? Vale. No peques desde el día 1 que naciste hasta el último día de tu muerte. ¿De verdad? ¿Quieres salvarte? Obedece perfectamente la ley de Dios, porque dice claramente la Escritura que si fallas en un punto, ya te hiciste culpable de toda la ley. Y maldito es, dice la palabra, todo aquel que no permanece en las cosas escritas en este libro. Entonces, pues, si quieres entrarle por ahí, éntrale, pero pues solamente es un camino de condenación. No por un problema en la ley de Dios es buena. El problema somos nosotros, que somos malos. Por eso necesitamos un Salvador, alguien que sí haya hecho lo que nosotros no hicimos. Mira las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3. Es claro, Pablo, es su deseo antes de morir. ¿Cuál era? Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Por favor, acompáñame, Filipenses 3, 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, es decir, en mí mismo. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo mucho más. O sea, él va a presentar sus credenciales que religiosamente le darían justificación. Versículo 5, circuncidado a los 8 días de nacer, es decir, conforme a la ley de Dios, del linaje de Israel. Ya ve que ahora hay unos que se creen judíos, ¿sí los ha visto? Más mexicanos que la India María, hasta cara de nopal tienen y ahora resulta que son judíos. Pero en cambio Pablo sí era un judío, la sangre de Abraham corría sobre sus venas. De la tribu de Benjamín, hebreo, no cualquiera, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. No sé si has estudiado la historia de los fariseos, pero la historia de los fariseos nació por un deseo de ser obedientes a la ley de Dios, porque el pueblo se estaba descarriando. Era él un fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley,
¿Quién podría decir esto aquí? Hallado irreprensible. Nadie me puede decir que yo no obedezco la ley de Dios, podría decir Pablo. Wow. Versículo 7. Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero, todo lo que menciono anteriormente, ¿como qué? Como basura a fin de ganar a Cristo. Y mira el deseo de Pablo, versículo 9, y ser hallado en Él. Cuando muera, cuando me presente delante de Dios, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Él sabía que él podía presentarse con todas esas credenciales delante de Dios y lo que Dios le iba a decir es al infierno. Porque la única obra perfecta, recta, justa, santa, es la obra de Cristo. Y por tanto es la única obra que nos puede salvar. ¿Entiende o no? Hay un ejemplo. Ya me voy a salir de la predicación un poco. Y a mí me quedó muy claro. Supongamos que en este lado tenemos a Hitler. ¿Cómo fue Hitler? ¿Una persona buena? Para algunos sí fue buena. Una persona mala. O imagínense al más malévolo de todos. Algunos pondrán hasta el Chapo Guzmán, ¿verdad? O sea, no es mi intención hablar de alguien en sí, sino describir una persona mala. Y es una línea que habla de rectitud, de santidad. Pues ¿hasta dónde está el Señor Jesucristo? Hasta arriba, ¿están de acuerdo? Perfecto. Allá el Chapo o Hitler y acá Jesucristo. ¿Dónde pondrían ustedes al apóstol Pablo? Tal vez algunos dirían, pues, en medio. O un poquito para acá, ¿verdad? Porque pues era apóstol, predicaba, anunciaba las verdades del Evangelio. ¿Dónde ustedes lo pondrían? ¿Sabes dónde se pone Pablo? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el más malo de todos. No teniendo mi propia justicia. Él sabía que el estándar de la justicia de Dios por sus propias fuerzas era inalcanzable. Y dice, mi refugio, ¿quién es? Cristo Jesús, el único perfecto. La salvación no es Dios premiando a personas buenas, porque bueno solamente hay uno y no eres tú, ni soy yo, es Dios. Por lo tanto, la salvación es Dios salvando a personas que no pueden salvarse a sí mismas. ¿Y cuál es la base de esa salvación? Volviendo a nuestro pasaje, Tito dice claramente, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La misericordia significa que Dios se compadece de quienes se encuentran en una condición miserable y actúa a su favor de quienes no pueden reclamar ningún derecho sobre él. No podemos decirle al Señor, tienes que salvarme porque hice buenas cosas. No, lo único que podíamos hacer era clamar por misericordia. Ten piedad de mí, Señor. ¿Y qué hizo Dios? Siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio humilla nuestro orgullo y al mismo tiempo exalta la gloria de Dios? Si tú estás estudiando tu Biblia o escuchando un predicador y ese estudio, esa interpretación que estás dando de la Escritura o esa interpretación que está dando el predicador te hace sentir grande, ungido, especial, no te están predicando el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio humilla al hombre y exalta a Cristo. Si la salvación dependiera de nuestras obras, podríamos presumir de ellas.
En el reino de los cielos te podrían poner un ratito ahí en el trono. Adórenlo porque le echó muchas ganas. Nos estaríamos codeando. ¿Y tú qué hiciste? No, si le echaste esta gana. Como el fariseo, ¿se acuerdan? Señor, yo ayuno tantas veces a la semana. Yo doy diezmo de todo. Así estaríamos. No, tú, no, sí, yo también. Pero no, vamos a estar, como hace un momento, santo, 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 santo. Y no nos vamos a cansar de cantar al Cordero que fue inmolado en la cruz, porque solo por su obra y solo por su gracia vamos a estar en ese lugar. Y eso tiene aplicación para nosotros como iglesia si queremos impactar a nuestra sociedad. Si nosotros sabemos que no fuimos salvados por nuestras obras, ¿con qué derecho exigimos que las personas primero se comporten como cristianos para después tratarlos con amor? Y viene una persona que no nos gusta cómo se ve, cómo se mira, cómo se comporta, cómo se viste y cómo la miramos. Eso no es el amor de Dios. ¿Por qué esperamos buenas acciones de las personas que nos rodean para entonces decidir si merecen nuestra bondad? Es que vecina chismosa. Tú eres igual. Es que el vecino argüendero. ¿No te viste en un espejo en la mañana? Dios no esperó a que nosotros nos arregláramos para mostrarnos misericordia. La gracia precedió nuestra transformación. Por eso podemos acercarnos a pecadores con la verdad del Evangelio, no desde la superioridad, sino desde la misericordia. Y mira qué misericordia, sigue diciendo Pablo, versículo 5, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto es hermoso, eso significa que Dios no solamente nos perdonó, sino que transformó nuestra vida. La Biblia utiliza frecuentemente la imagen del lavamiento para hablar de la limpieza del pecado. ¿Sabes qué hizo Cristo? No solo cambió tu conducta. Eso allá en Alcohólicos Anónimos lo pueden hacer. Hay personas que han ido a Alcohólicos Anónimos y dejan de tomar. Neuróticos Anónimos cambian sus explosiones neuróticas. El yoga, la gente respira profundo, cambio de conducta, pero el único que tiene poder para transformar el corazón es Cristo. Para no solo dejar de tomar y no solo dejar de ser un neurótico, sino para amar, para servir, para rendir nuestra vida a Dios. Por eso dice lavamiento de la regeneración. ¿De qué está hablando? Del nuevo nacimiento. Dijo claramente Jesús. Venía Nicodemo con sus filacterias largas, seguramente con la ley enredada físicamente hablando en su brazo y en su frente. Pero le dijo Jesús a Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. Es decir, solo el poder de Dios, solo el Espíritu Santo de Dios, cuando toma un pecador y transforma su corazón, puede darle vida eterna y puede transformar su vida. Por eso dice la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente inicia la vida cristiana, Él comienza una obra de transformación en el creyente. Antes esclavo de sus deseos, ahora desea agradar a Dios. Antes vivía en malicia, ahora comienza a aprender a amar. Antes estaba extraviado, ahora comienza a caminar siguiendo a Cristo. El que antes odiaba, ahora perdona. No somos perfeccionados instantáneamente, pero sí somos hechos nuevos y comenzamos a caminar en una dirección nueva. Mira, mi hermano, mi hermana, una iglesia puede tener estrategias, marketing, publicidad, programas, eventos, recursos, pero solamente el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, acompañado del poder del Espíritu Santo, puede producir vidas transformadas. Nosotros podemos explicar, persuadir, pero solamente el Espíritu Santo puede abrir el corazón de un pecador y darle vida. Eso, hermanos, si algo debe ocupar el centro, insisto, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que cantamos, de todo lo que oramos, es el Evangelio, es Cristo. Pablo dijo, un erudito
teólogo más grande que ha existido sobre la tierra, tan solo después del Señor Jesucristo, dijo, cuando llegó a Corinto, no se puso a hablar de filosofías huecas, vanas y vacías. Él dijo, no me propuse saber entre ustedes otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Entonces, también no confiemos en nuestra capacidad de convencer a las personas, confiemos en el poder de Dios para salvar. Proclamemos, como nos enseñaron ayer, fielmente el Evangelio, pero recuerda que solo Dios transforma. Hermana que estás orando por tus hijos, hermano que estás orando por tus hijos, por tus nietos, por tu familia, predica el Evangelio, predica el Evangelio. Dios puede transformar sus corazones. Por eso Pablo continúa hablando de esta obra, versículo 6, que Él derramó, hablando del Espíritu Santo, sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Observa la manera en la expresión de Pablo, abundantemente. Dios no nos dio una pequeña medida de su gracia, no nos dio como un chancecito para salir del peligro y después nos dejó solos. No, Él derramó su Espíritu Santo abundantemente sobre nosotros. Por eso, hermanos, la salvación es algo que, si tú entiendes su naturaleza, que es una obra que solo Dios da y es a través de su poder, y no se pierde, hermanos, esta salvación, cuando es real en la vida de las personas. Si alguien se pierde, se extravía, no es porque haya perdido su salvación, es porque nunca la tuvo. Como Nicodemo, podía estar ahí en el templo y hacer, pero sin un nuevo nacimiento. Porque cuando Dios, hermanos, transforma a alguien, lo salva y lo mantiene firme hasta el final. Porque Dios es poderoso para salvar. Esto debe traernos esperanza, hermanos, con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, con los amigos, gente endurecida, esclavizada. Decimos demasiado lejos de Dios, pero recuérdalo, nosotros también estábamos perdidos y el mismo Espíritu que nos dio vida a nosotros puede hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer, abrir y transformar el corazón de ellos para que vean la gloria de Cristo. Versículo 7, el resultado de esta obra, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Otra palabra fundamental, justificados, un término judicial. Éramos culpables, Dios es el juez. Si Dios nos juzgara conforme a nuestras obras, seríamos condenados. Pero en Cristo, aquellos que confían en Él son declarados justos delante de Dios. Y observa nuevamente la base, justificados por su gracia. No fuimos justificados porque logramos acumular méritos, fuimos justificados por gracia. Y Dios no solamente nos perdona y nos dice, de ahora en adelante, sé justo. No, Dios nos perdona, nos quita nuestros trapos de inmundicia y de maldad y nos pone ropas blancas, limpias y resplandecientes. ¿No eso es lo que dice Apocalipsis? Se nos ha concedido vestirnos ¿de qué? Y esa no es tu asistencia a la iglesia ni tu ofrenda, ¿eh? Esa es la justicia de Cristo, el lino fino. Como dice Pablo, ¿te acuerdas? Porque al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Lo hizo pecado por nosotros, por eso la ira de Dios cayó sobre él, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, nuestra identidad entonces delante de Dios ya no está determinada por lo que encontramos en los versículos anteriores. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos del pecado, pero ahora somos declarados justos delante de Dios. Satanás puede recordarnos nuestro pasado, nuestra conciencia puede acusarnos, pero la última palabra de aquellos que están en Cristo no la tiene nuestro pasado, ni Satanás, ni nuestro corazón, la tiene Dios. Y según Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha declarado justos, ¿quién pues acusará a los escogidos de Dios? Por eso Pablo dice que somos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes cuál es tu identidad ahora?
hijo de Dios. Si has creído en Él, si te has arrepentido de tus pecados. Hijo de Dios. Con una herencia. ¿Cuántos están esperando el terrenito aquí en Chalco? En Temamatla, en Tláhuac, en esa. Ya ni hay terrenos. Nosotros tenemos algo mucho mejor, de lo cual ya disfrutamos desde ahora, la vida eterna. Porque la vida eterna no solamente es una vida que nunca va a tener fin. En el griego, la vida eterna habla de calidad de vida. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué hermoso contraste, hermanos. Éramos esclavos y ahora en el versículo 7 somos herederos. Éramos enemigos y ahora tenemos paz con Dios. Éramos extraviados y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Éramos culpables y ahora hemos sido justificados por su gracia. Ese es el poder del Evangelio. Por eso, hermanos, si queremos ser una iglesia que impacte verdaderamente a su sociedad, necesitamos mantener el Evangelio en el centro. No podemos ofrecerle al mundo simplemente una versión mejorada de su propia moralidad. Eso ya lo hacen los testigos de Jehová, eso lo hacen los mormones, eso lo hacen los católicos romanos, eso lo hacen Alcohólicos Anónimos, eso lo hacen los psicólogos. No necesitamos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo únicamente a comportarse mejor. Porque tú puedes no fumar, no tomar, no decir groserías, no bailar, ser obediente a tus padres, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, perecerás una eternidad en el infierno. No somos salvos por buena conducta. No podemos ofrecerle al mundo simplemente una versión mejorada de su propia moralidad. Necesitamos anunciarles que hay un Dios bueno, misericordioso, que salva pecadores, que esa salvación no se obtiene por obras, sino por su misericordia, porque Cristo es el Salvador. El Espíritu Santo regenera, renueva. Dios justifica por su gracia. Y en Cristo hay una esperanza segura de la vida eterna, hermanos. Debemos decirles a los pecadores, yo conozco a un Salvador que puede hacer contigo lo que hizo conmigo. Hermanos, y finalmente el Evangelio nos recuerda de dónde Dios nos rescató, nos revela lo que Dios hizo por nosotros, pero tres, también nos transforma para vivir sirviendo a los demás. Versículo 8 es el último versículo. Después de explicar con tanta claridad lo que Dios hizo para salvarnos, ¿cuántos están de acuerdo con ello? Pablo llega al versículo 8 y dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. ¿Qué acaba de hacer Pablo? Pablo acaba de presentar una declaración gloriosa del Evangelio. Dios nos salvó conforme a su misericordia, nos regeneró, nos renovó por medio del Espíritu Santo, nos justificó por su gracia, nos hizo herederos según la esperanza de la vida eterna. Y dice Pablo, eso es una palabra fiel, una palabra en la que se puede confiar. Algunos incluso dicen que lo que Pablo acaba de escribir en los versículos anteriores era un himno que la iglesia primitiva cantaba. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que como iglesia podamos cantar una y otra vez las verdades del Evangelio. Y ahora Pablo le instruye, le exhorta, le ordena a Tito, habla de estas cosas con firmeza. Esto es importante porque Pablo no considera entonces el Evangelio como una verdad que escuchamos una vez y después dejamos atrás para pasar a cosas más profundas. Aún recuerdo cuando en Nesa, al inicio de mi ministerio, al predicar, compartí una serie que se titulaba Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento, e íbamos en pasajes selectos del Antiguo Testamento mostrando cómo el mensaje de Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me acuerdo mucho una actitud y palabras de una persona que se me acercó y me dijo, hermano, sí es bonito eso, Cristo, la salvación, pero eso es leche, hermano. Necesitamos carne. Y yo veo aquí a Pablo
Él fue a Creta, la isla de las 1000 ciudades, dicen los estudiosos. Una isla grande. Predicó el evangelio. Dejó a Tito y ahora le dice a Tito, predica el evangelio. Habla de estas cosas con firmeza. El evangelio, hermanos, no es algo que la iglesia necesita escuchar solo al inicio de su vida cristiana. El evangelio es la vida cristiana. Se nos olvida una y otra vez el evangelio. A ver, ¿por qué caemos en inmoralidad? Porque nos olvidamos de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Porque ya no queremos asistir a la iglesia. Porque nos enfriamos. Mire, ve a algunos que están dormidos ahora. Obsérvelos. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro corazón está en tantas otras cosas del mundo y no en el amor de Dios. No fuera la película, ¿verdad? De Rápidos y Furiosos, porque así miren estaría. ¿Por qué tratas mal a tu esposa? Cristo ama a su iglesia. ¿Por qué eres impaciente con tus hijos? Cristo es paciente con sus hijos. Porque nos olvidamos del evangelio. Por eso necesitamos de recordar el evangelio una y otra y otra y otra vez. Dice que estas sillas ya piden cambio, ¿verdad? Los hermanos de Chalco están haciendo el esfuerzo por comprar otras sillas. Pero hermanos, no podemos decir, ay, la predicación dura más de una hora. Hermanos, entonces, ¿para qué queremos ir al cielo? Si ahí vamos a estar contemplando la gloria de Cristo por toda la eternidad. Necesitamos que se nos recuerde una y otra vez de dónde Dios nos rescató, qué hizo por nosotros, porque cuando olvidamos el evangelio comenzamos a vivir como si nunca hubiéramos recibido gracia. Por eso Pablo le dice a Tito, habla, y no solo habla, habla con firmeza. Me acuerdo mucho, hermanos, cuando empecé a tener situaciones, cuando compartí la palabra de Dios y me aconsejaron y me dijeron algo muy, muy importante. Mira, temas secundarios no le entres, pero en cuanto al evangelio, no le temas a nadie. No te disculpes por eso. Y es verdad. Porque si algo nos debería unir como cristianos, a los bautistas, a los reformados, a los presbiterianos, a los pentecostales, a los anglicanos, a los luteranos, etcétera, 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 es esto, el evangelio. Porque si no tenemos el evangelio, no tenemos a Cristo. Y si no tenemos a Cristo, no somos cristianos. Somos una secta. Si decimos que la salvación es por obediencia, nos convertimos en una secta. Porque la salvación es por gracia mediante la fe. Eso es algo que los cristianos han creído toda la vida. Duele, pero es una verdad, hermanos. Porque esta sí es palabra fiel, digna de confianza, que debe ser enseñada con firmeza, con convicción. La iglesia necesita predicadores que prediquen fielmente el evangelio, que le recuerden a los cristianos constantemente quién es Dios, quiénes éramos nosotros y qué hizo Cristo para salvarnos. Y todas las enseñanzas, todos los mandamientos no deben ser solamente clases de moralidad. Tienes que vestir así, tienes que conducirte así, tienes que hablar así, tienes que hacer estas cosas. No, la base es Cristo murió por ti y entonces ahora sí, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No porque te vas al infierno, sino porque Cristo murió por ti. Hey, vístete con pudor y modestia, de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? No porque pagana, no. Porque Cristo murió por ti y Él es digno de tu pudor y modestia. Ama a tu esposa, ama a tus hijos, sirve a tu iglesia. Tu palabra, que no sean palabras honestas, en verdad, compórtate honestamente en el trabajo. ¿Por qué? No para ganar tu salvación, sino porque Cristo te ha dado salvación. ¿Y con qué propósito finalmente Tito debía hablar con firmeza acerca de estas cosas? Pablo continúa, versículo 8, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en ¿qué? Buenas obras. ¿Ves? La transición, evangelio, fe y ahora
buenas obras. ¿Se dan cuenta cómo no estamos en contra de la obediencia a Dios? ¿No estamos en contra de las buenas obras? No. Es verdad que Dios nos salvó no por obras de justicia, pero sí fuimos salvados para una vida que produce obras de justicia. La gracia que salva es también gracia que transforma. El mismo Espíritu que nos regeneró comienza a producir en nosotros una nueva manera de vivir. Y Pablo observa la expresión que usa, dice, procuren ocuparse. La idea es poner diligencia, empeñarse, dedicar atención, dedicar esfuerzo. Nosotros no estamos predicando pereza espiritual, no estamos predicando libertinaje, no estamos predicando frialdad, no estamos predicando pecado. No. Por supuesto que el cristiano debe esforzarse. Yo les escribí a los hermanos en esa, unos días, hermanos, vengan al Congreso y esfuércense. No se olviden. ¿Para qué murió Cristo? Para ganar un pueblo celoso para sí de buenas obras. ¿Te das cuenta? Es el evangelio, la fe y el resultado, ahora sí, buenas obras. Y no está el creyente ahí esperando a que le caiga una oportunidad. No, el texto habla de buscar activamente maneras de servir, de ayudar, de bendecir, de ser de utilidad a quienes Dios ha colocado a tu alrededor. Piensa en ese vecino, piensa en esa vecina, piensa en ese amigo, piensa en ese compañero de trabajo, piensa en ese hermano en la iglesia. Dios te ha puesto ahí para bendecir su vida. Miren, hermanos, no me gusta meterme en problemas, pero me meto a cada rato en problemas. Gloria a Dios, dice. Amén, y rematan. Y es que es religiosidad, la verdad, pero dame sabiduría, Señor, a decirlo. No, hermanos, Dios no nos mandó a congregarnos todos los días, de lunes a domingo, en el templo. No hay un mandato que diga eso explícitamente. Es bueno congregarnos, qué bueno que la iglesia tiene servicios entre semana y el fin de semana. Y debemos asistir fielmente. Pero esta mentalidad religiosa, de tener la responsabilidad solo de asistir al culto, nos priva de un mandamiento muy importante. Jesús dijo, salgan y ¿qué? Prediquen el evangelio. ¿Sabes qué? Si estamos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Y dice claramente el texto que la luz no se prende para luego esconderse. Y a veces asiste a la iglesia, prendida pero encerrada en 4 paredes. No estoy diciendo, por favor, que ya no se congreguen, que ya no se esfuercen en asistir a los servicios entre semana ni el fin de semana. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a la luz de la palabra de Dios, hermanos, tenernos aquí todos los días o en eso, en donde sea, no es algo que Dios quiera. Dios quiere, hermanos, que en el trabajo, en la escuela, con el vecino, con el amigo, con el compañero, es más, ¿sabes dónde? Primeramente, en tu casa. Seas luz en medio de oscuridad. Si no, ¿quién va, hermanos, a predicarles el evangelio? ¿Quién va a mostrarles el amor de Dios? Nuestro deber, hermanos, no consiste simplemente en asistir al culto, escuchar la predicación, cantar, aprender doctrina, regresar a casa. Pablo, hermanos, nos dice que la verdad que acabamos de escuchar debe salir de nosotros en forma de buenas obras. Nosotros venimos a la iglesia y nos esforzamos en asistir a los servicios de entre semana, a los servicios del fin de semana. Por favor, no dejen de hacerlo. Pero ¿sabes para qué son esos servicios? Para capacitarnos, para equiparnos y salir allá afuera y vivir nuestra fe de una manera visible en medio de la sociedad. Hablando en torno a las buenas obras, hermanos, Martín Lutero decía, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí necesita tus buenas obras. Cristo, hermanos, nos mostró misericordia cuando nosotros no lo merecíamos y ahora su gracia nos capacita para mostrar misericordia a otros. Y Pablo dice al final, estas cosas son buenas y útiles para los... Entonces conecta Pablo el evangelio predicado con el evangelio vivido y dice eso va a traer bienestar a la sociedad. Es bien fácil, hermanos, quejarse de las obras públicas. Es bien fácil quejarse de
los baches en la calle. Es bien fácil quejarse del presidente, de la presidenta. Es bien fácil quejarse. Pero un cristiano debería estar caracterizado no por la queja, sino por el impacto a su sociedad. ¿Qué vas a hacer tú diferente para que esto cambie? ¿Hay delincuencia? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Hay putrefacción? ¿Hay corrupción? ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia transformada por el Evangelio se convierte en una bendición concreta para el lugar donde Dios los ha plantado. Y eso es útil, no mandamientos humanos, hermanos. Yo en algunas ocasiones salí con algunos hermanos a compartir el Evangelio y a veces no se compartía el Evangelio, no estoy diciendo siempre. Salíamos en una casa y veían el vaso de coca, cocas del diablo, y empezaban a hablar de la coca y del árbol de Navidad y del pan de muerto. Eso no es útil para los hombres. ¿De qué le sirve no tomar coca a esa persona si sigue el adulterio en su corazón, si sigue la fornicación, la mentira, el robo, el chisme? Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Habla del Evangelio y vive el Evangelio, porque eso sí es bueno y útil para los hombres. Cuando te haga tu vecino una mala cara, dile Dios te bendiga. Sonríele, pero no le digas Dios te bendiga para maldecirlo en tu corazón, ¿eh? Se rieron aquellos que lo han hecho, ¿verdad? Hermanos, cuando una sociedad observa una comunidad de creyentes que sirve, que ama, que perdona, que ayuda, que hace el bien mientras anuncia fielmente a Cristo, está viendo una evidencia concreta de lo que el Evangelio puede hacer. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer? Ahí en Nesa, unos vecinos tienen perros y no sé si han visto que hay gente que en vez de meterlos, los deja fuera como si fueran casa de los perros, la calle, ¿no? Y la casa está llena, la calle está llena, hermanos, de pura popó y suciedad. Y una vez me quejé en mi corazón, dije, tristes vecinos esto. Y pensé, ¿y si la iglesia, si yo mismo, mi familia, saliéramos con una escoba y barriéramos la calle una vez al mes, sin pedir nada a cambio? De tal manera, hermanos, pregúntense, con esto termino, antes de la conclusión. ¿Qué pasaría si esta iglesia en Chalco, en Cuautla, en Ixtlahuaca, en Nesa, en Puebla, en las distintas iglesias, desapareciera? ¿Qué dirían los vecinos? ¡Ya se fueron! O dirían, qué triste porque esas personas eran una bendición a nuestra vida. Pablo dice, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Concluyo. ¿Recuerdan la historia que les conté al principio? 5 misioneros habían sido asesinados. Jim Elliot había muerto bajo las lanzas de aquellos a quienes habían ido a alcanzar. Nate Saint había muerto junto a él y ahora Elizabeth Elliot, la esposa de Jim, tenía que decidir qué hacer con todo aquello. Acababan de matar a su esposo. Ella podía volver a Estados Unidos, podía alejarse de aquel pueblo, podía decir, ya hicimos suficiente, después de lo que hicieron no volveré a acercarme, pero no lo hizo. En 1958, Elizabeth regresó a la selva con su pequeña hija Valerie y con Rachel Saint, la hermana de Nate. Y no regresaron simplemente para visitar a aquella tribu, fueron a vivir entre ellos. Aprendieron su idioma, compartieron sus vidas y comenzaron a enseñarles la palabra de Dios, el poder del Evangelio. Pero hay un detalle de esta historia que no debemos ignorar. Elizabeth escribió que mientras vivía allí, a pocos metros de su pequeña casa, se encontraban 2 de los hombres que habían participado en el asesinato de su esposo. Y uno de ellos, Guiquita, había ayudado a su pequeña hija Valerie a asar un plátano. Piénsalo por un momento. La mujer cuyo esposo había sido asesinado por aquellos hombres, ahora estaba viviendo entre ellos. La niña cuyo padre habían matado estaba siendo ayudada por uno de los mismos hombres que habían participado en aquella muerte. Y Elizabeth estaba allí, pero no para vengarse. Estaba allí para hablarles de Cristo. Eso, hermanos, es gracia. Ella no llamó bueno a lo que habían hecho. La muerte de Jim no dejó de ser una tragedia. El pecado no dejó de ser pecado.
Pero Elizabeth entendió algo que solamente el Evangelio puede enseñarnos, que la gracia que nosotros hemos recibido no es una gracia que guardamos para nosotros mismos. Y Dios comenzó a hacer algo que nadie habría podido producir por medio de una estrategia humana. Algunos de los hombres relacionados con aquella violencia llegaron a abrazar la fe en Cristo. En Calle, uno de los participantes en el ataque llegó a ser cristiano, predicador y líder entre aquella tribu. Y años después llegó incluso a tener una relación cercana con Steve Saint, el hijo de Nate, el hombre a cuyo padre había ayudado a matar. ¿Se dan cuenta lo que sucedió? Aquellas mujeres no devolvieron muerte por muerte, respondieron al mal haciendo el bien. No porque el dolor no existiera, ni porque lo que habían sucedido fuera pequeño, sino porque habían conocido una gracia infinitamente mayor que su dolor. Es fácil hablar de esa gracia en la iglesia, es fácil cantar de esa gracia en la iglesia, pero el evangelio se vuelve visible cuando tenemos delante a alguien que nos hizo daño y aún así decidimos hacerle el bien. Que cuando podemos vengarnos, escogemos perdonar. Cuando podríamos alejarnos con desprecio, nos acercamos con compasión. Cuando podríamos responder con odio, escogemos amar y anunciarles a Cristo. Ese es el poder del evangelio. Pónganse de pie un momento. Y quizá hoy, hermanos, alguien necesita reconocer que también necesita esa gracia. Alguien que no pueda decir era, sino soy, necio, desobediente, extraviado, esclavo. Pero hoy a esa persona le decimos a través de la palabra que hay misericordia, hay perdón. Si nunca has confiado verdaderamente en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, hoy es día para arrepentirte y creer en Él. No puedes salvarte por tus obras. Arrepiéntete, cree. Él te recibe por gracia y trae salvación. Pero si somos creyentes, hermanos, pregúntate, ¿qué está produciendo este mensaje en mi vida? ¿Estoy compartiéndolo? ¿Estoy extendiendo esa misma gracia que he recibido a otros? ¿Estoy dispuesto a perdonar, a servir, a amar, a hacer el bien incluso cuando no recibo lo mismo a cambio? Hermanos, una iglesia alcanzada por el Evangelio es una iglesia que transforma a su sociedad, impacta a su sociedad a través del Evangelio. Así que mis hermanos, iglesias del Rey viene, prediquemos el Evangelio y nada más que el Evangelio. Amado Señor, dueño de este Evangelio, venimos delante de ti, Señor. Todos, y me incluyo, Señor, necesitamos pedirte perdón, porque nos olvidamos constantemente de este mensaje. Lo guardamos para nosotros mismos. Y en lugar de que otros puedan ver amor, gracia, perdón, misericordia, la misma manera en que nosotros la hemos recibido, han visto otras cosas, las cuales son desagradables delante de ti y nos avergüenzan, Señor. Pero permítenos hoy recordar a través de ese mismo mensaje que hay perdón, que hay esperanza, que hay restauración, que hay poder. Y aquellos, Señor, que no disfrutan aún de la vida eterna, que hoy por tu gracia y tu misericordia sean salvados para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios.